Hoy vamos a ver oración nacida en la compasión. Sí, gracias. No, no. Entonces dice, aquí esa cita, dice, abre tu Nuevo Testamento, llévalo contigo hasta tus rodillas y pon a Jesús delante de ti. Eres como David en Salmo 63. Tu alma tiene sed de Dios, tu carne anhela a Dios en una tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces pon a Jesús junto al pozo de Samaria ante los ojos de tu corazón sediento y ponlo de nuevo ante tu corazón cuando se paró en el último día, en ese gran día de la fiesta y clamó diciendo, si alguno tiene sed, déjalo, venid a mí y bebed. O eres como David después del asunto de Urías, porque día y noche tu mano se agravó sobre mí y mi humedad se convirtió en sequedad de verano. Entonces pon delante de ti a aquel que dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad médico, sino los enfermos. O eres el infeliz padre de un hijo pródigo. Entonces pon a tu Padre en el cielo siempre delante de ti y pon al Hijo de Dios siempre delante de ti mientras compone y predica la parábola de todas las parábolas para ti y para tu Hijo. Ese es por un Alexander White, que ya. En este capítulo vamos a tratar de la compasión en la oración. Lo voy a pararlo aquí, voy a hacer un comentario yo mismo. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, de ese momento, para todas las personas que vinieron después de ellos y ellos desde ese punto en su vida, tienen problemas como seres humanos. Estos problemas se tratan por la palabra de Dios, porque tiene que ser trato. Tenemos que saber cómo hacemos las cosas. Y después que también tenemos que tener, aparte de trato, tenemos que orar. Dios hizo la oración, o sea, creyó, fabricó oración como una herramienta para que nosotros tratamos con nuestros problemas. Aunque hay cosas muchas veces que tenemos que hacer aparte, pero la oración es lo que suelta el poder de Dios. Dios no va a actuar igual dos situaciones exactamente idénticas con dos diferentes personas, uno orando, un cristiano orando y el otro, un cristiano no orando. Dios responde a la oración. ¿Por qué? Porque Dios hizo la oración para, para que usamos como herramienta a resolver nuestros problemas. Fin de cuentas, ¿qué es la oración? Dios ya lo sabe todo de nuestros problemas en una forma más profunda. O sea, si tienes una hija, la hija no es casada y que está embarazada y va a tener un hijo, pues para ti puede ser la primera vez que pasa a ti, no sabes qué hacer. Para Dios es así el 30 millones de personas así con la misma situación. Y entonces, para Dios, Él sabe lo que son nuestras necesidades, pero Él pone un premio, y vamos a decir premio en el sentido de poder, en el sentido de que abre las puertas del cielo, las ventanas del cielo, y que se cae así su poder sobre la situación para hacerlo así, resolverlo de una forma lo más favorable.
Pero esta cosa, Dios condiciona abrir las ventanas del cielo sobre la oración. Y entonces tenemos que entender que no todo es hecho en concreto. Si es que Dios puede verlo todo desde el principio al final, desde Adán y Eva hasta la última persona, hasta el momento que Él regrese, hasta el momento que terminen las cosas, como todo en Apocalipsis, ok, está bien. Pero para nosotros aquí, en este tiempo, en este mundo, en esas vidas que tenemos, esto no es terminado, no es así en concreto. Las cosas pueden ser cambiados por la oración, pero hay una cosa que falta. No puedes orar si no tienes ganas. La compasión, ya vamos a hablar primero de nosotros. Si tú, ¿qué dice la Biblia? Que ya que no tienes porque no pides. Esa es la oración. Pero este poder de Dios no se suelta si las personas individualmente, los cristianos individualmente, no oran. Tienen que orar. Y estamos hablando de compasión. Y esto no es necesariamente de mis problemas, pero problemas de otras personas. Y entonces Dios obra, pero Dios obra por gente que tienen concepto de este poder de la oración, que tienen sus vidas santas y que tienen ganas, tienen compasión sobre el sufrimiento de sus seres humanos, compañeros próximos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hablamos aquí más particularmente de la compasión espiritual, ¿sí? Aquí es donde el problema reside. Adentro de tu propia vida, tienes que tener compasión espiritual. No vas a orar para otras personas, ni les importa, ni te importan, si no tienes compasión. Aquella que nace en un corazón renovado, ahí encuentra hospitalidad. Y otra vez, empezamos con asuntos, con conceptos de uno a otro que el cristiano que tiene uno con otras personas. Hospitalidad. Esa compasión tiene en sí la calidad de la misericordia. Y esto otra vez, ese no es nada más misericordia de Dios hacia mí, sino es yo como ser humano que tengo misericordia hacia al sufrimiento de otros. Sufrimiento de pecado, sufrimiento de necesidades, sufrimiento de enfermedades. Hay muchos sufrimientos y que en todos esos sufrimientos yo tengo compasión y misericordia. Es de la naturaleza de la piedad, ¿sí? Misericordia es la naturaleza de piedad y mueve el alma con ternura de sentimiento por los demás. La compasión se mueve al ver el pecado y el dolor y el sufrimiento. Está en el otro extremo de la indiferencia de espíritu hacia las necesidades y aflicciones de los demás. Está muy lejos de la insensibilidad. Este es el opuesto de compasión. La dureza de corazón en medio de la necesidad, los problemas y la misericordia. La compasión está por encima de la simpatía. Otro de esas palabras de uno a otro que tenemos nosotros si somos espirituales y santos. Tenemos piedad, tenemos simpatía para los demás. Se interesa por ellos y se preocupa por ellos. Puedo predicar todo un sermón aquí en eso. Y tengo un folleto narcisista. Todo se concentra en sí mismo. Esto es narcisismo. No hay nada importante afuera de yo. Y esto, si uno es espiritual, entonces tiene interés
por el bienestar de otros y preocupa. Lo que excita y desarrolla la compasión y la pone a trabajar es la vista de multitudes necesitadas y afligidas e indefensas para hacer sus necesidades. La impotencia apela especialmente la compasión. La compasión es silenciosa, pero no permanece recluida. Se apaga a la vista de los problemas y el pecado en la necesidad. La compasión se agota en la oración ferviente. En primer lugar, por aquellos por quienes se sienta y siente simpatía por ellos. La oración por los demás nace en un corazón compasivo. La oración es natural y casi espontánea cuando la compasión se engendra en el corazón. La oración pertenece al hombre compasivo. De un cristiano adulto, maduro, espiritual, se va a fluir compasión, ¿sí? Hay una cierta compasión que pertenece al hombre natural, que gasta su esfuerzo en simples regalos a los necesitados, que no deben ser despreciados, pero la compasión espiritual, que nace en el corazón renovado, que es de naturaleza cristiana, es más profunda, más amplia, más parecida a la oración. La compasión cristiana siempre mueve a la oración. Hay una relación entre el corazón de la persona orando y las necesidades que hay en su propia vida y en la vida de otros. Este tipo de compasión va más allá del alivio de las meras necesidades corporales y de decir, caliente Dios y vestíos. O sea, ahí en Santiago, pero no levanta el dedo, ni un dedo para ayudarle. Llega más profundo y va más lejos. La compasión no es ciega, más bien deberíamos decir que la compasión no nace de la segura. El que tiene compasión del alma tiene ojos, ante todo, para ver las cosas que excitan la compasión. Aquel que no tiene ojos para ver la excesiva pecaminosidad, el pecado, las necesidades y aflicciones de la humanidad, nunca tendrá compasión por la humanidad. Ay, hay muchos puntos aquí que puedo desviarme, pero sí, un pensamiento nada más. Si la situación del ser humano en pecado es supremamente peligroso para esa persona, que la ira de Dios está sobre esa persona, si sea yo o sea otro. Entonces, la ayuda mejor de todo es oración, que tenemos así compasión para esa persona en su sufrimiento y oramos por ellos. Entonces, esto es algo que si podamos físicamente aliviar algo de sus problemas o no, sí podemos orar. Y ahí está el punto. Está escrito de nuestro Señor que cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y hermanos, no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero yo sí, que alguien que me platica de personas que no conozco, pero me dice qué tan difícil es su vida. Y yo digo, híjoles, ya, ¿y por qué nadie ora por esas personas y sus situaciones? Y que se hace uno a llorar casi, así de que ya, que no tienen esperanza y no hay nadie que habla con ellos sobre Dios, que es así la esperanza de todos que tienen problemas, pero pues nadie lo comparte. Primero viendo las multitudes con su hambre, sus aflicciones, su desamparo, luego la compasión. Luego oración
por las multitudes. Duro es, y lejos de ser como Cristo, el que ve las multitudes y no se conmueve a la vista de su triste estado, su infelicidad, su peligro. No tiene un corazón de oración por los hombres. La compasión no siempre puede mover a los hombres, pero siempre se mueve hacia los hombres. Yo no puedo solucionar todos los problemas de todos en el mundo, ni tampoco podemos a decir todos los que vienen a mí pidiendo ayuda. No puedo solucionar todos sus problemas, ojalá que sí pudiera, pero Dios no me dio los recursos para ayudarles, pero puedo orar para que esos problemas sean resueltos. Es posible que la compasión no siempre vuelva a los hombres hacia Dios, pero hará o lo hace hacer que Dios se vuelva hacia el hombre. O sea, que Dios responde y soluciona esas situaciones, donde es más indefenso para aliviar las necesidades de los demás, al menos puede convertirse en oración a Dios por los demás. La compasión nunca es indiferente, egoísta, olvidadiza de los demás. La compasión solo tiene que ver con los demás. El hecho de que las multitudes fueron como ovejas sin pastor, fue lo único que atrajo la naturaleza compasiva del Señor. Entonces el hambre de ellos lo conmovió. La vista de los sufrimientos, enfermedades, esas multitudes agitó la piedad de su corazón. Piedad aquí no es de ser santo tanto, es piedad en que tiene misericordia por ellos. Padre de las misericordias, envía tu gracia todopoderosa desde lo alto para formar en nuestras almas obedientes tu imagen de tu amor. Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Y entonces el amor no existe si no hay trato. Y el trato, sobre todo del amor, es cuando alguien que ama hace algo bien para alguien que ya que es amado y que ya que suple sus necesidades. Y esto es el ejemplo, vamos a usar otra palabra, no ejemplo. Esto es el ejercicio del amor, ¿sí? Tú puedes hablar de tu amor y será grande y maravilloso, pero es puras palabras. ¿Dónde está el hecho? Y esto es lo que ya Dios deja que nosotros tenemos problemas para que Él responde. Pero para recibir este amor de Dios, tenemos que pedir, tenemos que tratar con Dios. O que nuestros pechos compasivos, que generoso placer saber, amablemente para compartir en la alegría de los demás y llora por la aflicción de los demás. Pero la compasión no tiene que ver únicamente con el cuerpo y sus discapacidades y necesidades. El estado angustioso del alma, sus necesidades y peligros apelan a la compasión. El supremo estado de gracia se conoce por la marca infalible de la compasión por los pobres pecadores. O sea, cuando uno recibe gracia de Dios, bien de Dios, se reconoce esta gracia de Dios en un verdadero cristiano, porque esa persona no puede tenerlo todo adentro de él o de ella y no dejarlo así, que fluya a otros. Este tipo de compasión pertenece a la gracia y ve no solo los cuerpos de los hombres, sino también sus espíritus inmortales, manchados por el pecado, infelices en su condición sin Dios y en peligro inminente de perderse para siempre ante el tribunal de Dios. Entonces, es que prorrumpe en intercesiones por los hombres pecadores. Entonces, es que la compasión habla de esa manera, pero mi compasión se muestra débil, solo puede llorar donde más ama. Y tu propio brazo salvador emplea y convierte esas gotas de dolor en alegría. El profeta Jeremías declara esto cerca de Dios, dando la razón por la cual los pecadores no son consumidos por su ira.
es por las misericordias del Señor que no somos consumidos, porque nunca faltó su compasión. Y es esta cualidad divina en nosotros la que nos hace tan parecidos a Dios. O sea, voy a vagar un poco aquí. Dios quiere hacer bien a las personas, pero aunque toda la gloria va para Dios, Dios no hace todo eso solo. Él usa instrumentos para llenar esos problemas, esas necesidades. Y esas herramientas que Él usa somos nosotros, los hijos de Dios que son obedientes. Así, así encontramos al salmista describiendo a un hombre justo que es declarado bendecido por Dios, misericordioso, misericordioso y justo. Como un gran estímulo para los pecadores penitentes que oran, el salmista regresa a algunos de los atributos sorprendentes del carácter divino. Misericordioso y misericordioso es el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia. No es de extrañar entonces que entremos registrados varias veces del Señor Jesús mientras estuvo en la tierra, que fue conmovido a compasión. Este Jesús nos muestra, siendo humano, nos muestra esa compasión para su prójimo. ¿Puede alguien dudar de que su compasión lo movió a orar por aquellos que sufren y afligen, que se cruzaba en su camino? Pablo estaba maravillosamente interesado en el bienestar religioso de sus hermanos judíos, se preocupaba por ellos y su corazón se encendía extrañamente con con una tierna compasión por su salvación, a pesar de que ellos lo maltrataban y lo perseguían dolorosamente. Escribiendo a Romanos, le oímos expresar así, verdad digo en Cristo, no miento, dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema por causa de mis hermanos, mis parientes, según la carne. Qué maravillosa compasión se describió aquí por la propia nación de Pablo. Qué maravilla que un poco más adelante registre su deseo de oración. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es que sean salvos. Tenemos un caso interesante en Mateo que nos da cuenta de lo que entusiasmó tanto la compasión de nuestro Señor en el tiempo. Pero vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque desfallecían y se dispersaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad las mies es mucho, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Declaraciones paralelas, parece que nuestro Señor había llamado a sus discípulos a un lado para descansar un rato, exhaustos como estaban él, y ellos por las excesivas corrientes de aire sobre ellos, por el contacto incesante con las personas que siempre iban y venían, y por su trabajo agotador en ministrar a las inmensas multitudes. Pero las multitudes le precedían y en lugar de encontrar soledad en el desierto, quietud y reposo, encuentra grandes multitudes deseosas de ver y oír y de ser sanadas. Sus compasiones son conmovidas. Las cosechas maduras necesitan trabajadores. No llamó a ellos, esos obreros de inmediato por autoridad soberana, sino que encargó a los discípulos que se dirigían a Dios en oración, pidiéndole que enviara obreros a sus mies.
Aquí está la urgencia de la oración impuesta por las compasiones de nuestro Señor. Es oración nacida de compasión por la humanidad que perece. Se presiona a la iglesia para que se envíen obreros a las mies del Señor. La cosecha se desperdiciara y perecería sin los trabajadores, mientras que los trabajadores deben ser escogidos por Dios, enviados por Dios y comisionados por Dios. Pero Dios no envía a esos trabajadores a sus mies sin oración. No es aparte. El fracaso de los obreros se debe al fracaso de la oración, o sea que no estamos orando. Entonces, no hay obreros en la obra del Señor. La escasez de obreros en la cosecha se debe al hecho de que la iglesia no ora por obreros conforme a su mandamiento. La recolección de las cosechas de la tierra para los graneros del cielo depende de las oraciones del pueblo de Dios. La oración asegura suficientes trabajadores en cantidad. Los obreros escogidos de Dios, los obreros dotados de Dios y los obreros empujados por Dios son los únicos que verdaderamente irán llenos de compasión de Cristo y dotados del poder de Cristo, cuya marcha será provechosa. Y esto se aseguran mediante la oración. El pueblo de Cristo de rodillas, con la compasión de Cristo en sus corazones por los moribundos y por almas necesitadas, expuestas al peligro eterno, es la promesa de obreros en número y carácter que para satisfacer las necesidades de la tierra y los propósitos del cielo. Dios es soberano de la tierra y del cielo, y la elección de los trabajadores en su cosecha no la delega a nadie más. La oración lo honra como soberano y lo mueve a su sabia y santa selección. Tendremos que poner la oración frente antes de que los campos del paganismo sean labrados con éxito para Cristo. Dios conoce a los hombres y Él también conoce muy bien su obra. La oración hace que Dios envíe a los mejores hombres y los hombres más aptos, los hombres mejor calificados para trabajar en la cosecha. Mover la causa misionera por fuerzas de este lado de Dios ha sido su perdición, su debilidad, su fracaso. La compasión por el mundo de los pecadores caídos en Adán, pero redimidos en Cristo, moverá a la iglesia a orar por ellos y moverá a la iglesia a orar al dueño de las mies para que envíen obreros a las mies. Señor de las mies, escucha el grito de tus siervos necesitados. Responde la oración eficaz de nuestra fe y todos nuestros deseos del sumiso. Convertíos y enviad más en tu iglesia, en el extranjero, que hablen tu palabra de poder como obreros con su Dios. Qué consuelo y qué esperanza hay para llenar nuestros pechos cuando pensamos que en uno en el cielo que siempre vive para interceder por nosotros, porque su compasión nunca falla. Por encima de todo, tenemos un Salvador compasivo, uno que tiene, uno que puede tener compasión de los ignorantes y de los extraviados, pero él mismo está rodeado de debilidades. La compasión de nuestro Señor le queda bien por ser el gran sumo sacerdote de la raza caída, perdida y en defensa de Adán. Si él está tan lleno de compasión que lo mueve a la diestra del Padre a interceder por nosotros, entonces en todo caso debemos tener la misma compasión por los ignorantes y descariados, expuestos a la ira divina. Como se movería, oremos por ellos. Solo en la medida en que seamos compasivos, oraremos por los demás. La compasión no gasta su fuerza simplemente diciendo calientaos y vístense,
Santiago otra vez, que Santiago regaña a los que dicen a los pobres, calientaos y vístense, pero no lo dan nada para facilitarlo. Dice, sino que nos impuso a rodearnos en oración por aquellos que necesitan Cristo de su gracia. El Hijo de Dios, en lágrimas, los ángeles maravillados ven, atonita, oh alma mía, él derramó esas lágrimas por ti. Él lloró para que nosotros lloráramos. Cada pecado exige una lágrima. Solo en el cielo no se encuentra pecado, no hay llanto ahí. Jesucristo fue totalmente hombre, mientras que él era el Hijo divino de Dios. Al mismo tiempo, él era el Hijo humano de Dios. Cristo tenía un lado eminentemente humano y aquí reinaba la compasión. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En un momento como la carne parece haber debilitado bajo la terrible tensión sobre él y como debe haberse escogido internamente bajo el dolor y la tensión. Mirando hacia el cielo, ora, Padre, sálvame de esta hora. Como el espíritu se enerva y sostiene, pero por esta causa vine a esa hora. Solo puede resolver este misterio quien ha seguido al Señor en las dificultades, la tristeza y el dolor y se dio cuenta de que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Todo esto hizo que nuestro Señor fuera apto para ser un Salvador compasivo. No es pecado sentir el dolor y darse cuenta de la oscuridad en el camino al que Dios conduce. Es humano clamar contra el dolor, el terror y la desolación de esa hora. Es divino clamar a Dios en esa hora, e incluso mientras se encoge y se hunde. Por esta razón vine a esta hora. ¿Caeré por la debilidad de la carne? No. Padre, glorifica tu nombre. Cuán fuerte y verdadero nos hace tener una estrella polar que nos guía a la gloria de Dios. Y eso es todo para esta semana, ya que como dije hoy, vamos a cambiar nuestro formato. Los noches vamos a tener reunión ahí en la iglesia y vamos a tener sermones normales en domingo en la noche y no vamos a hacer lecturas así de libros y entonces vamos a hacerlo así. Si quieres hacer comentarios, ya que preguntas. Sí, Ay, Pastor Camila, estoy aquí. Si bien acabamos de ver que debemos de tener compasión por los demás, compasión porque pues no conocen de Dios, ¿no? Y pues nuestro trabajo es compartirles precisamente de eso para que conozcan la salvación y un alma se gane para el Señor. ujú. El tener compasión por los demás, por los inconversos sobre todo, significa también, por ejemplo, llegar a confiar en ellos. ¿Confiar en qué sentido? Tal vez, no sé, fiarles, por ejemplo, como un amigo, como decir, es mi amigo, ¿no? O sea, confío en él. A ese grado podemos llegar con la compasión. Sí podemos, pero la Biblia está llena de avisos, de tener cuidado que otra gente no te engañe, no te abusan. Y entonces, sí podemos decir que ya que sí hay una cosa que nosotros debemos tener una relación con los demás para ser compasivo, pero a la verdad, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a decirlo de esta forma.
tú eres un pecador, tú estás sufriendo por el pecado tuyo, por el pecado de otros que están cerca de ti. Si alguien en tu área de departamentos, tu vecino, hace una bomba o hace una mala instalación de gas y que explota un tanque de gas y que daña, pero docenas de departamentos, por su improvisión, su falta de pagar un plomero, de hacerlo bien, por cualquier razón, pero ya que fallas de esa persona, te causan a ti problemas. Pero el asunto es, siendo yo un pecador, eh, debo tener compasión de los demás. Dios me muestra misericordia y me salva. Dios me da una línea directa al cielo en la oración y que yo puedo encontrar alivio para mis problemas, para mi alma. Entonces, ¿es bueno o feo? ¿Es una trampa de Dios o es la mejor maravilla de todo el tiempo? Que Dios nos ayuda. ¿Cuál es? Pues Exacto. es una maravilla, ¿no? Ahora, ¿de qué grado de maravilla? Es así de lo mejor de todo. Entonces, pues podemos decir que sí, es lo mejor de todo. Pero a la misma vez, si es tan bueno, ¿por qué no estamos compartiendo con otros que no tienen o sea, que por qué no hay compasión en mi alma para otros alrededor de mí que están sufriendo como yo antes y ahora no, pues ya yo me alivio por la ayuda de Dios. Pero ¿dónde está este gratitud hacia Dios? Y que Él me alivió y que dice a todos los que son cargados, ven a mí. Porque no lo puedo nada más decir a los demás esos. Entonces, la idea no es tanto de confiar en la gente. La idea es más bien con esas personas que encontramos la solución y queremos compartir esa solución para ellos, ¿no? Si tú encuentras un lugar donde a todos los que lleguen lo van a dar 1,000 pesos, vas nada más una vez a la semana que te permiten, pero tu tía, tu abuela, tu abuelo, tus primos, ¿por qué no lo dices a todos ellos para que ellos van también y que pueden sacar 1,000 pesos cada semana? O sea, es ilógico de decir que yo encontré la cosa más maravillosa del mundo, de toda la historia, y que no quiero que nadie sepa, ¿sí? La relación que tenemos con otros es compasión. Y en esto pedimos al persona que hace los milagros, Dios, ayuda a esas personas con sus problemas. Sí, esa es la idea. Sí, otro comentario o que no lo contesté. Gracias, pastor. Sí, Marcela. Ah, la lectura que hizo ahorita me llamó mucho la atención lo que decía que la recolección de la cosecha de los graneros del cielo depende de la oración y del pueblo de Cristo en la oración. Ujú. Es muy, muy gratificante saber, pues eso, que cuando estamos de verdad orando y en grupo o individualmente, pues sí se recibe de la cosecha de lo que Dios tiene para nosotros y es muy bonito porque las bendiciones llegan y eso también es pues un testimonio, porque sí se recibe pues lo que tiene Dios para nosotros. Sí, sí, está muy bonito. Ujú, así. ¿Otros? Sí, Mari Carmen. Eh, Aquí nos está comentando que desde la otra vez que podemos orar incluso hasta por un lápiz que se nos pierde, ¿no? Ujú. Aquí cómo sería para
para mayor comunicación, 3 veces al día, o en eso no hay límite, no hay tiempo. Porque por nuestros familiares que son inconversos, por nuestros vecinos, o sea, por la relación que tenemos con el trabajo, buena, mala o regular. Pues ¿Cómo sería? yo creo que lo que la Biblia presenta es que siempre estamos en una actitud de oración. Y entonces, ¿qué? Siempre estoy con los ojos cerrados cuando estoy manejando mi coche y pues, ya voy a chocar. No. Lo que habla es que siempre estamos hablando con Dios y todas las cosas que de nuestra experiencia humana estamos en comunicación con Él. A veces yo me encuentro algo raro, este, que ya que hay, ya pasamos en la calle y que hay una persona borracho, en ebrio o drogado, está así a las 12 de la tarde, está ahí en la banqueta, así inconsciente parece. Y pues hablar a Dios para él, que salva su alma. Y esto es algo que con todas las cosas y con todas las personas estamos siempre en oración, estamos hablando con Dios. Y cuando hay experiencias donde vemos situaciones y personas, oramos por ellos, así aunque sea no muy largo, pero un momento, y decimos, Señor, esa persona necesita a ti, necesita tu poder en su vida para que ya que solucione sus problemas. Eso es lo que ya que siempre estamos hablando con él. Creo que este es lo que más que cualquier otra cosa. Una actitud siempre de oración, siempre en mi mente hablando con Dios sobre las experiencias. ¿No? Gracias, pastor. Bueno, lo voy a tomar ese momento para explicarlo otra vez. Próximo domingo vamos a tener servicios presenciales en el templo, en la iglesia, a las 6 de la tarde. Yo sé que ya que no todos, ya que no van a venir, pero vamos a ponerlo en YouTube en Zoom para que ya que se pueden estar con nosotros y que pueden, escuchar y todo. Si no pueden venir personalmente, entonces por favor que entre en Zoom y que vamos a estar teniendo como los miércoles ahorita, ¿ok? Pero sí vamos a estar ahí los que están cerca de allá. Si quieren quedarse en el templo de la mañana hasta en la tarde, para el servicio en la tarde, háblame ya que vamos a hacer un arreglo o algo, ¿no? ¿Otro preguntas o comentarios? ¿No? Bueno, Una entonces, duda, perdón, una duda. Comentó algo en la mañana de que iba a empezar también la oración. ¿También serían los domingos en la mañana o eso va a ser más adelante?